Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Esdras Chabot y esto es Dinero y Poder. El Gabinete de Comunicación Estratégica presentó el resultado de la encuesta de ciudades más habitables de México 2018. El estudio refleja que las 3 mejores ciudades para vivir son San Pedro Garza García, San Nicolás de los Garza y Saltillo, mientras que la que presenta la peor calidad de vida es Tuxtla Gutiérrez. Entre las 10 mejores están además Hermosillo, Guadalajara, Monterrey y Mérida. Nos acompaña aquí en el estudio de Dinero y Poder Federico Berrueto, director general de Gabinete de Comunicación Estratégica. Federico, muchas gracias, buenas noches. Gracias. Muy buenas noches. Fernando Cervera, buenas noches. Buenas noches, Federico, ¿cómo miden esta composición o cuáles son los indicadores que te dicen qué ciudad es más habitable, qué ciudad es aquella que pues ha perdido calidad de vida? Bueno, mira, en primer término es un ejercicio que se basa, que su fuente de información son los mismos ciudadanos, son los habitantes de las ciudades. Utilizamos la técnica de encuesta telefónica, son 30,400 entrevistas, 400 por cada localidad, y lo que tenemos es un cuestionario muy amplio que lo dividimos en 4 rubros. Por un lado, tiene que ver con todo aquello que son los servicios municipales, que el agua, que la seguridad, que los jardines, que los lugares de esparcimiento, etcétera. Otro rubro tiene que ver con las autoridades. ¿Qué opinión tienen de quienes están gobernando? Si lo conocen, si tiene capacidad para resolver los problemas, y también la evaluación de esto. El otro rubro tiene que ver con, digamos, el bienestar. Nosotros le estamos llamando en un concepto de calidad de vida. Y ahí preguntamos cosas que no necesariamente tienen que ver de manera directa con las autoridades. Por ejemplo, los lugares de esparcimiento, las escuelas, los lugares de trabajo. Y tenemos un cuarto rubro que lo hemos introducido en esta ocasión, que es muy vanguardista, y esto nos va a permitir comparar nuestras ciudades con otras ciudades del mundo. Es un concepto que se está utilizando actualmente en Europa, en Estados Unidos, en el Oriente también empieza a introducirse. Es la primera vez que se realiza en América Latina, y este concepto es el de cohesión social. Aquellos aspectos que permiten a la gente estar satisfechos, ser felices, pero además tener una aportación positiva. Bueno, todos estos reactivos, ¿verdad?, vienen a conformar estos 4 indicadores, y de esos 4 indicadores generamos uno en especial, que es la síntesis de los 4, donde ya hacemos una clasificación. Finalmente es lo que dice la gente, no es lo que decimos nosotros. Ahora, esto es la primera vez que se realiza, no hay un antecedente. Bueno, nosotros desde 2012 lo empezamos a hacer. De hecho, desde 2007 nosotros elaboramos una evaluación de estados y autoridades. Ese es el antecedente. Y a partir de 2012 lo hicimos por ciudades. ¿Por qué lo hicimos? Porque México es un país muy diverso, muy complejo. Incluso, me atrevo a decir, la Ciudad de México, como la medición la hicimos por delegaciones, podemos identificar cómo hay lugares donde registran valores muy bajos en cuanto a satisfacción de servicios, evaluación de autoridades, como en la zona, digamos, periférica de la Ciudad de México, y otras como la delegación de Miguel Hidalgo y Benito Juárez, que nos dan valores muy, muy positivos. Lo que quiero decir con esto es que somos un país, y nuestras regiones y nuestros estados son muy diversos. Debemos hacer un esfuerzo para aproximarnos a esta expresión diversa de la sociedad mexicana. Federico, quizá uno de las demandas fundamentales de la ciudadanía, no importa en qué ciudad, es precisamente la seguridad. ¿Esto en cuál de los ámbitos cae y qué peso relativo tiene? Mira, qué bueno que lo preguntas, porque algo que ha llamado la atención es que en nuestro índice estamos presentando en los resultados ciudades que tienen problemas de inseguridad. Y la primera pregunta que nos dicen, oye, ¿por qué si hay tantos problemas de inseguridad, digamos, en Reynosa o en Chihuahua, ¿por qué están ustedes presentándolo en esta selección de las mejores ciudades para vivir? Bueno, primero, el tema de la inseguridad es una de las dimensiones, y desde luego que tiene un severo impacto, y quizá yo en la medición que hemos hecho a lo largo del tiempo vemos que hay 2 conceptos que están teniendo un creciente impacto negativo.
Uno es la inseguridad, la violencia asociada a la inseguridad o la inseguridad por sí misma, y el otro tiene que ver con la corrupción. A lo mejor lo que está también de por medio es un tercer concepto que no es muy visible, que es la bancarrota de las haciendas municipales, la incapacidad que tienen muchos municipios para poder atender a su población. Entonces, el tema de la inseguridad se enmarca frente a esta complejidad, y cuando tú tienes, por ejemplo, en el caso de Ciudad Juárez, de Chihuahua, de Reynosa, de Nuevo Laredo, donde hay inseguridad, pero hay una buena evaluación de los servicios municipales. Incluso en esos casos hay una evaluación no negativa de la autoridad municipal. Y aquí no tenemos más que dos respuestas. O las personas están viendo ya la violencia como parte del paisaje, o que sería dramático, claro, ¿sí? O la otra es que entienden que no es la autoridad municipal el responsable de que haya esas expresiones de violencia, y lo están trasladando o al nivel estatal o al nivel nacional. Pero bueno, sí, repitiendo, es un tema fundamental el de la inseguridad. El otro tema, Federico, tiene que ver un poco también con esta parte, no sé si esté en el indicador 3, es el tráfico. Ya muchas ciudades de México en general, cosa que era pues nada más propiedad del Distrito Federal, que es un desastre, ya se empieza a ver fuertemente en ciudades como Monterrey, como Guadalajara. ¿Qué tanto pesa esa falta de movilidad general? Bueno, la crisis de movilidad, no está el estudio orientado específicamente a ese tema, pero sí te refiere a ello por la siguiente consideración. Si vemos los números más bajos, Ezra, es dramático, pero es el caso de la zona conurbada a la Ciudad de México o al Valle de México. Sí. Y esto, cuando te dice que la gente es infeliz, que está a disgusto con su trabajo, que está a disgusto como vive, o sea, todos estos, ¿a qué te está refiriendo? Y justamente uno de los problemas más serios que tenemos es el de movilidad. ¿Por qué? Porque son gente que no trabaja en su ciudad, sino que tiene que consumir horas en sus traslados, y no lo digo por el vehículo automotor, que es una minoría, que también es afectada, lo digo fundamentalmente por la clase trabajadora que pierde una buena parte de su día en el simple traslado a su lugar de trabajo, ¿no? Entonces, sí, la movilidad no deja de ser uno de los problemas, pero sobre todo estamos hablando de las grandes metrópolis. Mira, uno de los datos muy buenos los tiene Mérida. Y si vemos Mérida, ¿qué es lo que ha hecho? Primero, hay un entendimiento entre la autoridad estatal y municipal. No andan peleados, que muchas veces eso complica las cosas. Sí, claro. Por otro lado, han hecho una inversión considerable en infraestructura urbana. Lo ha hecho el Estado, lo ha hecho el municipio. Y por otro lado, han cuidado mucho el tema de la seguridad. ¿Esto qué significa? Que es un lugar donde la gente vive feliz, está satisfecha, evalúa bien a sus autoridades, pero además es un lugar que está creciendo, que atrae inversión, que trae negocios. Porque si tú tienes en este indicador un lugar como Tuxtla Gutiérrez, que tiene los últimos lugares, ¿quién diablos va a querer invertir en ese lugar? Sin embargo, a la hora que tú, al valorar estos elementos, dices, tú sabes que aquí en este lugar hay un ambiente positivo, constructivo, hay tranquilidad, hay seguridad, sabes que ahí es donde hay que generar negocio. Y esto te genera un círculo virtuoso. Ahora, cuando se ve lo que ha pasado en los últimos años, hay ciudades que han mejorado y que han empeorado. ¿Qué es lo que les ha permitido a unas crecer o modificar positivamente la percepción, y qué es lo que las ha dañado? Mira, lo que más ha dañado a las ciudades ha sido la inseguridad. Y en esto yo me atrevo a decir que ciudades que han tenido, digamos, a lo largo del tiempo una evaluación negativa, positiva y otra vez negativa, ejemplo, el de Tijuana. En parte está la falta de continuidad de las buenas acciones de gobierno. El caso de la zona metropolitana de Monterrey, Chihuahua es otro ejemplo. Y ya no hablemos de ciudades, sino de entidades, Nuevo León. Y lo que vemos es que lo que se hizo bien en su momento no logró dársele continuidad, y cifras que iban muy bien, sobre todo en el aspecto de seguridad, regresan otra vez a una situación, pues que cuando no hay seguridad genera
una serie de problemas. Y otro aspecto que creo que también daña mucho es cuando las autoridades se desentienden de la recaudación. Un buen gobierno requiere de recaudación. Sé que es el tema más impopular al respecto, pero nunca tendremos buenos gobiernos si estos no asumen, al menos en dos aspectos, una determinación más clara. El cobro del agua. O sea, muchos de los organismos operadores de agua son un desastre. Acapulco, por dar un ejemplo, ya desde hace muchos años es un verdadero desastre. El caso de Catepec, también la insuficiencia de agua, el tandeo, es dramática esta realidad. Y otro es el tema del predial, ¿verdad? Y esto obviamente lastima a la gente pagar impuestos, pero más lastima a la gente, ¿verdad? Pues tener pésimos servicios públicos. Enrique, uno de los aspectos que más ha cambiado recientemente, no solamente en México, en el mundo, es la tecnología. Hay todo este concepto de ciudades inteligentes y de alguna manera es difícil de medirlo porque pues, en la opinión de la gente dicen, ¿qué es eso de ciudad inteligente? ¿Habría alguna manera de complementar con algún otro indicador que fuera midiendo las capacidades de las ciudades para que tuvieran internet en lugares públicos, para que te influya en movilidad, en movimiento, en muchísimas cosas de ese ambiente y que pues urge que México empiece a tener un ranqueo de qué tan inteligentes son sus ciudades? Sí, fíjate que una de las preguntas específicas tiene que ver con que si la autoridad municipal provee internet en sus espacios públicos. Es un tema, algunos lo ven pues, digamos, un tanto excéntrico o excepcional, pero la verdad es que ahora el Internet, sobre todo en la relación que se tiene con el teléfono móvil, muchos de los derechos ahora tienen que ver con el acceso a la información, a la comunicación y a la participación. Entonces, efectivamente, sí se incorpora en el indicador el que las autoridades se hagan responsables de proveer ese servicio que ya se ha vuelto un derecho, incluso que ya lo tenemos en la Constitución. Pero hay que ir mucho más allá de proveer Internet. Mucha de la modernización de los gobiernos, pues tiene que ver, pues ya no con, digamos, ciudades inteligentes, sino con gobiernos no tontos, ¿no? Y es un problema, ¿verdad? Es un buen concepto. Es una parte fundamental. ¿Han podido detectar si hay modelos de migración de gente que se va de las ciudades de baja calidad y emigra hacia ciudades con calidad mucho mejor? Lo que tenemos es una pregunta específica que más que todo lo que quisimos fue medir el orgullo. Y es, ¿usted recomendaría a otra persona irse a vivir a su casa? Y tenemos un resultado bastante interesante. No cambia mucho, debo decirles, que cuando una gente se siente insatisfecha, no recomienda su lugar para que vayan a vivir. Pero no, el estudio de la migración interna no lo tenemos. Enrique, ¿dónde se pueden consultar estos respectos? Por eso te digo que Federico Berrueto, sí. ¿Dónde se pueden consultar estos datos? ¿Quiénes tienen acceso a las bases? ¿Es para investigadores? ¿Es para el público general? ¿A quién está orientada? Fíjate, todas nuestras investigaciones, las que hacemos de estados y municipios, son de libre acceso, están en nuestra página www.gabinete.mx. Y qué bueno que lo preguntas, porque la verdad para nosotros es un gran ejercicio, nosotros mismos lo patrocinamos como una forma de darnos a conocer, pero también de aportar al conocimiento. Y esto lo pueden consultar ciudad por ciudad de las 76 ciudades, incluyendo ahí las delegaciones o alcaldías de la Ciudad de México, pueden encontrar dónde está ubicada, pero además en todas las variables, que en recolección de basura, que en agua potable, que en el tema de felicidad, de la felicidad con tu pareja. Ahí pueden encontrar la respuesta de dónde están ubicados el ranqueo, por decirlo de alguna forma, de cada una de las ciudades. Oye, Federico, ¿no te reclaman cuando aparecen? Esto es muy común que todos los que hacen este tipo de análisis El alcalde. de repente le dicen, oye, ¿por qué? Esto le pasa a muchos de los que hacen precisamente este tipo de análisis, porque pues poner que Tuxtla es la peor o que alguna otra normalmente brincan, y más cuando se trata de este tipo de instituciones. Bueno, obviamente cuando alguien se siente lastimado por la información, pues no tiene una reacción amable, pero bueno, el problema no somos nosotros, digo, no se enojen con el mensajero. El tema es que esta publicación creo que sí se ha vuelto un referente para que algunas de las autoridades, sobre todo las que están en bajos lugares,
pues se pongan las pilas. Y quienes están en los primeros lugares hemos visto que hasta hacen publicidad como reconocimiento. Y qué bueno que así sea, porque al final de cuentas nosotros no hacemos otra cosa más que darle voz a sus propios ciudadanos. En todo caso, de lo que se trata es de utilizar esta información para mejorar servicios, para mejorar calidad de vida e indicarle a gobiernos que a veces pues solitos se dan cuerda, ¿no? De que pues van bien, ¿no? Así es, bueno, uno de los problemas que ha habido, se suponía que era la movilidad en las autoridades, para eso se aprobó la reelección, pues hay que ver si esto va a empezar a dar mejores resultados. Creo que el indicador nos va a facilitar eso, si la reelección está generando mejores gobiernos o si simplemente estamos igual. Federico Berrueto, director de Gabinete de Comunicación Estratégica, muchas gracias por estar aquí. Un placer estar con ustedes. Gracias. Vámonos a una pausa, esto es Dinero y Poder. El lunes se reunieron los equipos de Andrés Manuel López Obrador y Enrique Peña Nieto para iniciar el proceso de transición. Después del encuentro, Peña y López dieron una conferencia de prensa en la que hablaron de la reforma educativa, la energética, el futuro del aeropuerto, de la designación del fiscal, de la maestra Elbester Gordillo, o sea, cosas sencillitas. Dijeron que se respetarán las acciones que tome cada equipo y prometieron una transición institucional y respetuosa. Macario, que tiene buenas noches. Gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, pues algo que no se había visto en este país nunca, que era, por un lado, pues en el periodo de transición, que se reunieran presidente y electo y presidente en funciones, y luego los dos equipos con unas caras que eran algo así como una confrontación, no sé, de lucha grecorromana que se iban a aventar por ahí, y luego, pues prácticamente la confrontación de dos proyectos, ¿no? O sea, reforma educativa sí, todo decía reforma educativa no, reforma energética sí, reforma energética ¿Quién sabe? Aeropuerto sí, aeropuerto no. Elbester Gordillo culpable, y el otro pues mejor ni la mencionó. En algo que es muy claro, o sea, son dos proyectos de país totalmente distintos que, por supuesto, no se pueden cambiar de la noche a la mañana y que tratan de alguna manera de conciliar. Me resulta difícil ver la conciliación en este momento, pero que pues hablan de algo que sí me queda claro. En un momento lo escribía, de una terza transición, lo que no quiere decir que esto vaya a funcionar ya como gobierno de manera pues totalmente sin ningún tipo de choques, en la medida en que estarías cambiando lo que hoy son prioridades por otras totalmente nuevas, y esto sí te hace que haya sectores que se vayan a ver desplazados. Efectivamente, es una transición que no habíamos visto. Creo que tiene dos orígenes. Uno es indudablemente el triunfo arrollador de Morena y López Obrador. Y el segundo es que pues, la relación entre Peña Nieto y Andrés Manuel parece tersa de por sí. Yo creo que desde antes de la elección. Esto fue algo que discutimos en su momento. Cuando Peña Nieto parece que percibe que su candidato no gana, pues elige al que le resulta menos costoso de los dos que quedaban y pues ese ganó. Entonces, pues ya hay una relación que fluye. Efectivamente son dos proyectos. Peña Nieto no puede defender el suyo, ya lo perdió y lo perdió de calle, es decir, en el próximo Congreso el PRI prácticamente no va a existir, entonces no tiene ni siquiera manera de defender las reformas que estuvo impulsando durante su sexenio y no le queda más que decir, bueno, pues son perspectivas distintas, pues hay que ver cómo se acomodan, y el otro, el presidente electo dice, pues nosotros vamos para allá, mano, y hazle como quieras. Entonces, pues efectivamente son proyectos muy diferentes. A mí me sigue preocupando que se echan atrás reformas que apuntaban a que este país funcionara mejor, como es la educativa. Y en el caso de la energética, aunque dicen que no la van a echar atrás, la información es muy confusa. Aparece en el periódico El Universal un reporte ayer o antier acerca de lo que probablemente pudieran hacer y es prácticamente echar atrás
atrás la reforma, es regresarle al sindicato un lugar en el Consejo de Administración de Pemex, que todos los descubrimientos que se vayan haciendo de hidrocarburos los administre la misma paraestatal, reducir significativamente el espacio para la inversión privada. Entonces, a mí esa parte me preocupa mucho, porque creo que es en donde los extranjeros se han fijado más, sobre todo los inversionistas, y si hay claridad de que la reforma energética se echa atrás, entonces vamos a tener un problema con el resto del mundo, en particular con las calificadoras, que hasta donde yo entiendo ya empezaron a mandar señales de que hay dos temas son muy preocupantes: que no se termine el aeropuerto, que es una inversión muy grande y que no puedes andar cancelando el día que se te ocurre, y el otro, el asunto de la reforma energética. Echar atrás estas dos cosas nos puede costar muchísimo a los mexicanos, y muchísimo significa de verdad mucho, ¿eh? Ahora, una cosa es salir en la foto y estar de acuerdo, y otra, efectivamente, que la transición sea tersa y que efectivamente se entregue todo como debe de ser, con libros abiertos, con libros blancos. La verdad es que hay muchísimas cosas pues que maneja un secretario de Estado que está al tanto, y que si efectivamente queremos una transición lo más tersa posible para que el gobierno siga funcionando cabalmente, pues tiene que ir mucho más allá de solamente una foto de gabinetes. Aparentemente, sí, a nivel de los dos jefes hay esta relación, hay esta instrucción. Hay que ver si al interior de secretarías, pues que van a ser prácticamente desmanteladas, por ejemplo, la Secretaría de Gobernación, que se le van a quitar varias subsecretarías, cómo se va a hacer esa transición, cuál va a ser la contraparte del nuevo secretario pues de Seguridad Pública, con quién va a lidiar, si con el secretario de Gobernación, con cuáles van a ser esas instancias. ¿Habrá instancias específicas, secretarías completas que desaparecerán? Y en ese contexto, pues la transición queda ahí un poco deambulando. Me preocupa un poco, sí, efectivamente, que se entregue todo tal y como debe de ser para una transición, pero que se reciba todo, no en el ambiente de decir, pues todo esto va para atrás, porque ya ponerle número específico a cada una de las cosas que se van a cancelar, uno tiene una idea muy clara de cuál es la inversión comprometida, por ejemplo, en el sector energético, que es un montón de dinero. Pero, por ejemplo, echar la reforma educativa para atrás también implica una pérdida de dinero muy importante. Había cálculos por ahí de algún periódico, creo que fue el Reforma, que son 50,000 millones de pesos. Ahí creo que tenemos que entrar otra vez en el terreno de la aritmética más simple. Y creo que esto todavía no se ha definido. A mí me sigue quedando claro que todo gobierno que inicia pues trata siempre de mover el margen que tiene de su presupuesto, de su dinero real que tiene en la mano, y decir, es que lo que hizo el otro me parece que no es, o sea, derrochó dinero aquí, vamos a bajarle en esto. Ya hemos visto, por ejemplo, esta idea de reducir dietas de senadores, de diputados, que si en gobiernos de los estados empezar a bajarle, esto te va a generar algún tipo de colchón y lo puedes mover. Hasta ahí, o desde 1989, 90, etcétera, con este espacio globalizador, antes lo que podías tener escondido y que nadie se daba cuenta, todavía incluso 94, 95, que el asunto la partida del presidente, cerrado, las partidas, etcétera, y de repente, como nos dimos cuenta, nadie sabía nada, y de repente en 95, ¡pum!, que resultaba que tenías el déficit y se te cayó, etcétera. Hoy el margen de maniobra es bastante bajo, y en el momento en que ese colchoncito que armaste por ahorros, por despedir a quien tú quieres despedir, y que por corrupción que puedas bajarle, cuando eso se te termina, ya no lo tienes, los números transparentes que tienes ahí, que no los puedes esconder, se trasladan, se muestran abiertamente a nivel internacional, e inmediatamente te viene el golpe externo. Esto es algo muy claro. Cuando una calificadora venga y te diga, oigan, ustedes ya están en 45.6 de deuda frente a su Producto Interno Bruto, en ese momento todo lo que tú estás moviendo no va a funcionar, y el secretario de Hacienda va a decirle, ya no se puede.
o sí se puede, y entonces nos vamos a otro nivel, a relajos de nivel catastrófico, como ya no digo Venezuela, pero sí Brasil o sí Argentina. Y yo creo que esa es la parte en la que podemos, o Turquía, es la parte en la que se tiene que tener cuidado. ¿Se pueden cambiar prioridades? Se pueden. Nada más que te alcance. Nada más que te alcance. Y esos son los números que hay que hacer en el tema aeropuerto, en el tema educación, en los otros, en cualquiera de los otros. Porque si no te alcanza y estás haciendo negocios en el aire, el asunto se va a poner feo. No tienes ese margen, no puedes hacer negocio en el aire, tienen que estar los números cerrados y esto tiene que ser en las primeras 2 semanas de diciembre, que es cuando se va a presentar el presupuesto, y ahí va a tener que decir cuál es el déficit, muy sencillito, y lo que diga ahí, pues si es más de lo que esperan los mercados, va a tener problemas. Si es menos, todo el mundo tranquilo, pero si es menos, eso significa que no van a poder hacer muchas de las cosas que ofrecieron. A lo mejor arrancan diciendo con pues, este programa de becas para media eso superior, vamos a empezar con Oaxaca, Chiapas y Guerrero. Y el próximo año nos movemos a otros estados. Es una solución. O tratar de ir administrando estos gastos. Por ejemplo, la oferta esta de bajar el IVA y el impuesto sobre la renta en la frontera y duplicar salario mínimo. Eso no se puede. Pues, no se puede. Entonces, a lo mejor van a decir, vamos a bajar nomás el IVA y el impuesto sobre la renta no. Lo del salario mínimo, pues no afecta al presupuesto realmente porque eso no pinta en las cuentas públicas. Entonces, es cuestión de administrar. Yo me imagino que en eso están ahorita, en la aritmética, como tú dices, que sume, porque si no, no es que vayamos a entrar a una crisis después, es que eso va a ocurrir unos pocos minutos después, porque en el momento que el déficit sea mayor de lo esperado, si al mismo tiempo echaste atrás reforma energética o cosas por el estilo, o hay dudas al respecto, pues las calificadoras dicen te bajo la calificación y en ese momento se va el dinero y se acabó. Una cosa es bastante clara. Uno de los objetivos fundamentales es que el país crezca más del 3, si se puede cerca del 4 mejor, así es como lo han expresado. Eso solo se puede lograr si vas de la mano con la inversión privada, porque son los que verdaderamente generan crecimiento y empleo. Y en ese contexto, independientemente de cómo hagas la transición, los mensajes no pueden ser de confrontación precisamente para que la inversión privada, que sí responde a ese tipo de mensajes, como el aeropuerto, como la reforma energética, se eche un paso para atrás. Porque entonces garantizas específicamente sin amenazas, porque los mercados no tienen esta parte política ni partidista de decir, pues como dicen, si el déficit es más alto o si se cancela el aeropuerto, pues simplemente no entramos. Habrá gente que apoye al presidente de Turquía o no, pero lo que ven en términos financieros no les gusta y es nada más cuestión de apretar una tecla en la computadora para sacar el dinero y se acabó, de acuerdo a las señales que mandes al mercado. Los mercados viven de la información, se anticipan a la misma y efectivamente no esperan a que se den este tipo de soluciones. Vamos a una pausa y de regreso platicamos con usted, bueno, el desastre del señor Trump. Ahora sí, le crecieron los enanos, como dicen por ahí, y simple y sencillamente sus abogados, sus cuates, sus cómplices están soltando la sopa. Esto es Dinero y Poder. El presidente de los Estados Unidos, el señor Donald Trump, se le complica su mandato. Bueno, se le complicó desde que tomó posesión. En menos de un par de horas, el pasado martes, se le abrieron 2 frentes que ponen a prueba su presidencia. Por un lado, podría enfrentar una investigación federal y un juicio político sobre las violaciones de campaña provocadas por la declaración de culpabilidad de Michael Cohen, quien reconoció 5 cargos de evasión de impuestos, un cargo por hacer una declaración falsa ante un banco y 2 infracciones de financiamiento de campaña. Por otro lado, la investigación de la intromisión rusa, que se refuerza tras la acusación de su exjefe de campaña, Paul Manafort, también 5 cargos por fraude fiscal, un cargo por ocultar cuentas bancarias en el extranjero y 2 cargos por fraude bancario. Parecen gobernadores de México, ¿no? Algo así. No, porque aquí los perdonan. Es que para ellos el extranjero puede ser Veracruz. Eso sí, una cosa así. Pero lo interesante aquí es que, la verdad, el señor Trump ya no haya por dónde. La declaración primero, de que finalmente, pues sí está bien que él pagó de su dinero el silencio de las mujeres con las que tuvo relaciones para que no soltaran eso en campaña y además su esposa pues
para recordar lo que pasó hace muchos años cuando ella estaba embarazada y él pues, tenía otras necesidades. Y pues entonces esto se utilizó con dinero en la campaña y que eso no tiene ninguna importancia, no ha cometido ningún delito. Y creo que lo más patético del asunto es que dice, Obama también cometió infracciones a la campaña electoral. Y bueno, fueron infracciones que tienen que ver con utilizar tal o cual empresa para pagar. O sea, aquí no se trató de estar pagando dinero para ocultar relaciones extramaritales o escándalos de esa naturaleza. Y además creo que la peor parte de todas es que él comete un delito, el delito real de utilizar dinero propio para un tema de campaña. Correcto. Y él está adentro de la campaña haciendo este tipo de declaraciones, cuando además anteriormente dijo que pues él no sabía absolutamente nada. Y algo todavía que creo que es peor es el hecho de que el señor Trump pues establece claramente que su Departamento de Justicia no funciona. Eso sí es dramático. O sea, su fiscal Jeff Sessions, un ultraconservador, etcétera, que él puso, dice que están fuera, que es un desastre y que por eso lo están acusando. Y Rod Rosenstein, el fiscal, el vicefiscal, y por supuesto Mueller, etcétera, que hay toda una conspiración en su contra, en algo que lo va llevando paso a paso hacia el juicio político. Hoy todavía en la mañana volvía otra vez a afirmar el señor Trump que lo que él hizo es algo normal y que si hay un impeachment, un juicio político, se acabaría la economía norteamericana. O sea, que el miedo no anda en burros, están muy cerquita. El Estado soy yo. El problema es bastante serio. Cuando llevan a Michael Cohen al juicio y él se declara culpable, dice cosas que nadie esperaba. Dice que efectivamente él pagó el dinero para comprar el silencio de las mujeres. Sin embargo, agrega que lo hizo por instrucciones del candidato. Eso nadie lo esperaba. Y esto significa que el delito no es únicamente de él, sino de quien se lo ordenó, que es el señor Trump. Y que lo hizo para afectar el resultado de la elección. Estas dos frases cambian todo. Y lo dice bajo juramento. Pero a esto le agrega el señor Trump que no, que el dinero venía de él. Bueno, ese es un delito adicional que nadie había estado esperando y que a él se le ocurrió incorporar. Entonces, realmente se ha metido en un problema del que ya no hay forma de salir. No sé si llega a impeachment, si tenga que renunciar, si logre librarla y nos echemos 2 años todavía de gritos y sombrerazos. Puede intentar perdonar muchas de estas cosas, no puede perdonar este caso específico que hablamos porque es en un distrito local, es el distrito del sur de Nueva York, y él no puede perdonar ese delito, pero otros sí. Puede intentar correr a Jeff Sessions, a Rosenstein, y entonces poder correr a Mueller. Pero esto ya es una guerra civil literalmente en Estados Unidos, y cuando digo guerra civil no estoy hablando de manera figurativa. Donald Trump no es la causa de la polarización estadounidense. Donald Trump es el resultado de la polarización y la ha potenciado sin lugar a dudas. Quitarlo no va a significar que al otro día Estados Unidos sea otra vez un país tranquilo y sereno donde todo el mundo se quiere. Van a seguirse odiando. Y lo peor es que no hay en este momento liderazgos en Estados Unidos que puedan sustituir a Trump. No lo hay en el lado demócrata y no lo hay en el lado republicano. Entonces, realmente están metidos en un problema muy serio y la desgracia, pues, es la economía más grande del mundo y que, pues, es nuestro vecino cercano. Entonces, sí seguimos en este proceso de deterioro global que, pues, está poniendo en riesgo las democracias. Una cosa que es importante que entienda el auditorio es, en Estados Unidos, las leyes prohíben que se juzgue al presidente en funciones. El caso de Nixon es bastante claro. La declaratoria es culpable, no juzgado. Y él renuncia. Antes de que haya. Antes de que haya, sí. Entonces, la única manera de sacarlo es a través precisamente de un juicio político que no tiene que ver con este proceso. Y en ese contexto, pues son fundamentales las elecciones de noviembre.
porque entonces los demócratas sí pueden agarrar mayoría y los republicanos se van a ver arrinconados de tal manera, ya empezaron inclusive los republicanos a decirle, oye, no vayas a perdonar, no a Cohen, a Manafort, porque entonces sí nos metes en un problema. Porque esa fue la declaración inicial de Trump. Sí está perdiendo todo contacto con la realidad, todo el mundo está mal, excepto él. Hasta el sistema legal de los Estados Unidos está mal, de acuerdo con él. Creo que vienen épocas turbulentas, no importa si sale o se queda. De todas maneras, la situación de encono entre muchísimas partes de Estados Unidos no solamente es una cuestión de raza, credo, nacionalidad o clase social. En Estados Unidos las cosas están muy confrontadas y esto puede derivar, mira, ¿cuál sería el mejor escenario posible? Que venga esa declaratoria de culpable no juzgado y que renuncie. Porque además... Porque si no, entonces sí nos podemos ir a un proceso realmente complicado. Y además la destitución es prácticamente imposible, porque la Cámara de Representantes puede solicitar el juicio político, lo puede hacer si ganan los demócratas, pero si se va al Senado para destituir, para que el Senado destituya, requiere las 2/3 partes. Sí. Y esto no se va a conseguir. Lo que pasa es que ya el nivel de desprestigio es enorme. Creo que la clave aquí está en el momento en que los republicanos midan que una catástrofe electoral dentro de 70 días, a partir de lo que está sucediendo, es el momento adecuado de decir, el señor se va, porque si no, 2 años más con este hombre en esta condición mental en la que se encuentra, puede de verdad acabar por destruir prácticamente al partido. Que hasta ahora no se dan cuenta, porque los ha sometido, los tiene ahí. Lo que pasa es que hoy tienes un bombardeo masivo de los medios. Él solamente hace presencia en Fox News, pero incluso ahí, ante las preguntas de la propia... Las sencillitas. Sencillas, sin ningún tipo de cuestionamiento, él genera expresiones que lo vuelven culpable, admite haber violado la ley, diciendo que y si eso pasó, ¿qué? ¿Y por qué no meten a Hillary Clinton a la cárcel? Cuando el tema no es Hillary Clinton y además ya la revisó, ya hubo una investigación del Departamento de Justicia. Algo que definitivamente, pues sí, habla de lo que dice Macario, un clima de enorme inestabilidad. Un país que además, es cierto, se está defendiendo bajo el principio de que los números económicos son muy buenos, pero también bajo el principio de que está jugando a un impuesto muy bajo que en un momento determinado, en unos cuantos meses, dicen algunos, podría comenzar a generar con un déficit brutal una posible recesión. Sí, a mí me parece que el proceso de fondo es esta tribalización que estamos viviendo en el mundo, que es el origen del fin de la democracia. A nivel mundial, las democracias están perdiendo terreno de manera muy marcada porque los individuos están dejando de ser importantes y ahora lo que importa son los grupos, un poco lo que tú ahorita decías, por color de piel, por la religión que tienes, por tus preferencias sexuales, por tu género, lo que sea. Esta combinación de características define lo que es una persona. Entonces, cuando son grupos los que se enfrentan y no ciudadanos, pues la democracia no funciona, no está hecha para eso. Y ese es el fenómeno que estamos viendo en todas partes, no es únicamente el caso de Estados Unidos, es lo mismo que está ocurriendo en el Brexit, por ejemplo, pero también en España. En este momento estamos teniendo ya un enfrentamiento por grupos. El tema de Cataluña se entiende mucho mejor como un problema de origen racista que por cualquier otra cosa. Y pues siguen hablando de cuestiones que tienen que ver con Franco para con eso poder resolver sus discusiones de hoy. Es una cosa absurda. Entonces, ese fenómeno también lo vivimos en México. Eso explica en buena medida el resultado de la elección. Y en mi opinión lo que implica es que la democracia irá desapareciendo paulatinamente en los próximos años en el mundo entero. No se va a resolver corriendo a Trump, pero pues si corremos a Trump, corremos es mucha gente, si lo corren, va a tener la ventaja de que esto va a moverse un poquito más despacio y pues quitamos a alguien que no tiene pues la mínima educación del puesto más importante del planeta. Estás muy determinista, Macario. Un poquito nada más, pero mira. Sí,
parte de su, parte de su formación marxista original. Pero, no, bueno, el mundo no camina de manera tal que va innecesariamente produce eso. No, pues si no, esto no es casino. No es pero apuesta. lo que sí me queda a mí claro es que hay también una capacidad de respuesta por parte de la sociedad norteamericana. Sí. Ahí están los grupos que lo han enfrentado, ahí están las empresas, los medios. Empresas, medios con capacidad de respuesta. Y poner... Yo no lo veo porque sí, ahí está. Vamos a ver, a donde hay que meterle la apuesta es a las elecciones de noviembre. Ahí están. Hay 190 puestos que se van a jugar. Hay que ver efectivamente cuántos van a agarrar la los última demócratas. encuesta, la encuesta publicada ayer por Fox, imagínate, es una encuesta que le daba en Cámara de Representantes 12 puntos de ventaja a los demócratas. Y eso... Multiplícalo por 2 y eso va a ser la realidad. A ver qué es lo que pasa. Próxima semana les seguimos. Vamos a ver. Vámonos a una pausa y de regreso platicamos. La maestra Elbester, ya ve usted que hasta los muertos reviven. Esto es Dinero y Poder. En una conferencia de prensa con tintes de mitin político y de todo hasta matracas, bueno, pues esto es lo que marca el inicio del regreso a la política nacional de la maestra Elbester Gordillo. Uno suponía que ya andaba tramitando su paso al otro mundo y no, subrayó que fue traicionada y fue un caso de venganza política. Reiteró que es inocente como Pepe el Toro y que tras su liberación la reforma educativa se ha derrumbado. Lo cierto es que dejó entrever que regresa para ajustar cuentas y retomar el control del sindicato. ¿Qué tal, hombre? Eso sí es cárcel, no sé si era cárcel o era spa. Yo creo que era spa. Es una cárcel de donde sales más joven de como entraste. Es el túnel del tiempo. Pero yo creo que ser un hospital, ves que se la sacaban y sí, la imagen inicial que se tenía, pues sí se veía bastante mal. Pero bueno, pues esto es obvio, ¿no? A ver, hacerlo el mismo día que declaran a López Obrador presidente electo. Yo creo que, pues, no sé si le hicieron mal la jugada a Andrés Manuel, pero bueno, la señora salió y les recordó a todos la traición. Juan Díaz de la Torre, yo me imagino que debe estar tomando un avión a algún lado, por ahí en la República del Congo, una cosa cerquita, porque, pues, esto es prácticamente el retorno de alguien que entiendo que la acusación era una acusación que pues era difícil que procediera más allá de este sexenio, por una sencilla razón. La acusaron de lavado de dinero, de malversación de fondos, no sé cuántas acusaciones, cuando en realidad los 2,000 millones de pesos que le habían dado, pues era simplemente dinero que le daba el sindicato directamente, y punto. Y incluso no se pagaban impuestos. Por eso el SAT ni siquiera pudo hacer absolutamente nada. Y ahí es donde está la clave del asunto. La señora se negó a una reforma educativa que le iba a quitar el control directamente de la educación y el control político, y bueno, pues por eso terminó directamente en la cárcel y ahora pues recupera la libertad en algo que mi papá en paz descanse decía, valores entendidos. O sea, ¿qué tal si me la dejas ahí en paz? No creo que Andrés Manuel López Obrador la quiera para que ella pues regrese al sindicato a retomar el control directamente y quitárselo a la propia Secretaría de Educación. Yo me imagino que es perfecto si quieren regresar, nada más que hoy son otras las condiciones. Hoy el presidente que tiene mayoría y que tiene el control es el que va a manejar esto desde la cabeza. Sí, a mí me parece que esto es una muestra más de cómo funciona lo que llaman la cuarta transformación. El señor López Obrador, que es un político muy hábil, con mucha experiencia y que fijó su idea del mundo en los años 70, está procesando la concentración máxima de poder en su persona. Para ello necesita no solo las cámaras, que ganó incluso sin esperarlo, no nada más necesita el control territorial que ya va a hacer a través de sus coordinadores y generales y regionales, sino también el control de sindicatos. Y por eso ofreció echar atrás la reforma educativa para granjearse el apoyo del sindicato. Que yo no sé si finalmente qué le vaya a mover o qué no le vaya a mover. El asunto es concentrar el poder del sindicato.
¿Qué política pública te sirve para eso? Pues esa vas a hacer. ¿Cómo se va a definir? Cuando sea necesario. Lo mismo pasa con el asunto de la reforma energética. Anuncias medidas confusas, como platicábamos hace un momento, que te permiten ir convenciendo al sindicato de que es preferible estar aquí que allá. Se acerca el sindicato y entonces defines la política. Traes a Napoleón Gómez Urrutia para controlar también a los mineros. Y entonces va generando este control corporativo de los sindicatos que le va a permitir a él tener todo el poder. E insisto, la política que se aplique, las medidas de política pública, van a resultar de ese objetivo fundamental. Creo que así es que hay que entenderlo. Muchas personas están buscando a ver cuál es el objetivo de desarrollo económico de López Obrador o de educación. Eso no tiene sentido. Sus objetivos son estrictamente políticos y lo que sirva para eso es lo que va a hacer. Y creo que este es el camino. Creo que el Baester va a servir para aflojar a la actual Secretaría General del sindicato, a toda la cúpula dirigente, y después con estos dos peleando, pues Andrés Manuel decidirá cuál de ellos me sirve mejor y bajo qué circunstancias, y véngase para acá. Te faltó el Poder Judicial, pero bueno, al margen de eso, lo que sería verdaderamente triste es que efectivamente toda la reforma educativa se venga para abajo. Es bastante claro que hasta el momento a lo que se oponen es a los aspectos laborales de la reforma educativa, esta famosa evaluación anual de los maestros. Que consideran punitiva. Que consideran punitiva y que, bueno, que asistan los maestros a dar clase como motivo. Bueno, pues te estoy diciendo. Pero toda la parte de contenidos hay una inversión brutal, hay sin duda alguna un acercamiento del modelo educativo a las mejores prácticas a nivel internacional y en ese contexto sí sería un paso para atrás muy importante echar todo por la borda. Con maestra o sin maestra, la verdad es que ahí hay una parte fundamental que no importa qué reformas estructurales tengas, pueden ser las mejores, sin capital humano para que eso se pueda echar a andar, pues va a ser muy difícil. Y sin reforma educativa, todavía mucho peor para esta y para las siguientes generaciones. Ahora, lo que queda claro en este juego es que se trata básicamente de un reacomodo de una estructura de poder que fue desplazada durante mucho tiempo y que hoy trata de funcionar a partir de una nueva lógica en donde yo no veo en el caso de la reforma educativa que una figura como Esteban Moctezuma venga aquí a decir vamos a quitar esto y a mover y a regresar a modelos anteriores. Se trata de un intento más que nada de llegar a acuerdos que permitan mantener la gran mayoría de la reforma, porque como dice Macario, y creo que esa es la lógica, si esto que ya se hizo me sirve para seguir controlando, lo hago. Y hay que recordar que finalmente, pues así siguió funcionando. Y yo creo que no hay una contradicción entre generar un modelo educativo de concurso, de meritocracia, con elementos de control político que tienen que ser diferentes a los anteriores. Porque si regresas al otro, entonces sí, se acabó, no hay forma, ¿no? O sea, vas a empezar a regalar plazas, etcétera, ahí destruyes todo lo que hasta ahora tienes construido. Y yo supongo que esta sería la lógica, a menos que quieran jugar a un verdadero suicidio a nivel nacional, me imagino que no es ese el punto. Esa sería un poco, creo, la apuesta. ¿Hasta dónde van a dejar actuar el Bester Gordillo? Hay muchas. El Bester Gordillo platicaba precisamente con Ricardo Rafael, que ha hecho un trabajo sobre eso, diciendo, hay el Bester que se alineó con Salinas, que se le reveló a Zedillo, que le hizo la vida de cuadritos a Felipe Calderón, a Josefina Vázquez Mota, etcétera, y aquella que simplemente le dijo a Enrique Peña Nieto que no le daba ningún beneficio para hacer ninguna transformación. Bueno, pues entiende, creo que sabe leer bien las cartas, bueno, hasta la última vez que no quiso entenderlas, y en esta ocasión me imagino que estará entendiendo lo que quiere López Obrador. Sí, vamos a ver, y hay que recordar que aquí en México la justicia se aplica de esta manera, es decir, a la maestra se le acusa de ciertos delitos que
pues no están muy bien armados y esto siempre sirve para en el momento que necesitas o es culpable o es inocente dependiendo de lo que se requiera. Y lo comento porque en esta semana también ya se aflojaron las acusaciones contra Javier Duarte. Igual. De la misma manera, pues resulta que se le había acusado de algo que no se le puede acusar, entonces mejor le cambiamos el delito y con ese nuevo delito ya puede salir de manera temporal o puede enfrentar el proceso en libertad. Entonces, esto es bien importante porque decía Ernesto hace un momento, se te olvidó el Poder Judicial. Pues sí. Bueno, es que esto es un fenómeno aparte y es el manejo discrecional de la justicia. Y la clave aquí es, para los amigos del auditorio que tenían alguna ilusión de que México fuese un Estado de Derecho en algún momento, tienen que posponerlo otra generación. Ya en esta ya no lo vamos a ver. Pero yo creo que ahí hay un elemento también fundamental para poder entender este tipo de cambio y es el hecho de que los factores de poder que anteriormente funcionaron como contrapesos Desaparecen totalmente. Desaparecen, se van a construir otros y eso sí, les queda muy claro que van a tener que establecer un nuevo sistema de alianzas porque solitos no pueden. Eso es obvio, no es la época, no puedes regresar al viejo modelo del presidente absoluto de los 70s en un mundo que tiene prácticamente otra forma de medir pesos y contrapesos, ¿no? Y tienen todo el poder precisamente para hacerlo, mayoría en todas las cámaras, para construir y desde luego pues todo el poder. Pero ojo, el mundo en el que estamos tampoco es en el que estábamos hace 2 años o 3 años. Entonces, le cae en el contexto. Nada más hay capacidad de resistencia, que es lo que Macario dice que ya no existe. Yo no la veo, Manuel. Bueno, ahí está. En la semana que entra, Macario, es que tiene muchísimas gracias. Gracias a usted que nos ve, nos escucha aquí todos los jueves a las 10 de la noche en Canal 11 Dinero y Poder. Estamos en la radio Noticias MBS en el 102.5 del FM de lunes a viernes de 5 a 7 de la noche. Por nuestra parte, muchísimas gracias y muy buenas noches.